Sí. ¿Perdona? ¿Y qué hacemos entonces con la donación de órganos? Muy bien, la donación está muy bien. Pero si todavía no estamos muertos y ya no nos quitan. Hombre, te han matado. Es decir, si tu cuerpo aparenta que está muerto, pero realmente no está muerto y te quitan un órgano básico, pues ya está, ya se han acabado los problemas. Ya se han acabado los problemas. Volvemos al hilo de lo que estábamos compartiendo. El cuerpo físico fallece. Y fallece. Ese problema lo tenemos resuelto. Más allá del Funespre que acabamos de comentar, ese problema lo tenemos resuelto. El etérico. El etérico tarda en disolverse de 2 a 4 días. De 2 a 4 días. Mientras tanto, se mantiene lo más cerca posible del cuerpo físico fallecido. Si el cuerpo físico fallecido es enterrado en un cementerio, junto al nicho, junto al sepulcro, está el etérico. Si es incinerado, se mantendrá lo más cerca posible de las cenizas. Que las cenizas son esparcidas, estará en el sitio donde se han esparcido las cenizas. El etérico tiende a estar lo más cerca posible de los restos del cuerpo físico. Pero tampoco tiene problema, porque en 2, 3, 4 días se disuelve. Hay gente que dicen que los cementerios se están yendo de fantasmas. No, lo que mucha gente ve en los cementerios son los cuerpos etéricos de los que han sido enterrados recientemente. 1, 2, 3, 4 días, y esa sustancia etérica es lo que mucha gente ve. Pero ahí no tenemos que preocuparnos, no son fantasmas entre comillas, son el cuerpo etérico en proceso de disolución, y la disolución es muy rápida. Parece ser que es más rápida en caso de incineración que en caso de entierro del cuerpo. El cuerpo etérico, en caso de que el cuerpo es enterrado, pues tiene un referente más claro que cuando ya son cenizas que se han tirado. Parece que la incineración ayuda a que el etérico se disuelva antes. Pero en cualquier caso estamos hablando de 2, 3, 4 días. Nada como para que nos preocupemos. Pero tenemos que seguir para adelante. El ámbito emocional. El ámbito emocional puede disolverse rápidamente o no. ¿De qué va a depender? Pues de cómo tengas tu mundo emocional. Cuando hablamos de esto, por favor, no pensar en cosas puntuales. Porque hay gente que dice, oye, ¿y si en el momento, no sé, 1 hora antes de que me dé el infarto me he peleado con mi mujer y estoy emocionalmente crispado? ¿Eso qué significa? Que mi mundo emocional está ahí muy denso y voy a tardar mucho en disolver ese mundo emocional, y por tanto, mientras que no disolvamos nuestro mundo emocional y el mental, no podremos llegar al plano de luz, con lo cual nos quedamos en el tránsito, nos quedamos en esa habitación intermedia entre el plano de vida, en la habitación de la vida física, y la vida en la habitación del plano de luz. En ese estado de tránsito ahí nos quedamos. Efectivamente, hasta que no se disuelva lo emocional y lo mental, nos quedamos en el tránsito. Y estaremos más o menos tiempo en función de lo densificado o no que tengamos nuestro mundo emocional. Entonces hay gente que me dice, oye, sí, yo tengo una bronca y me muero del corazón. Vamos a ver, no fijaros tanto en temas puntuales como cómo estáis emocional y mentalmente. ¿Estáis equilibrados? ¿Sois personas emocionalmente equilibradas? En vuestro mundo emocional, en vuestro mundo mental, por ejemplo, ¿tienen mucho peso los apegos? Apegos a lo material, apegos a lo físico. A lo material en sentido muy amplio del término. Hay por ahí una máxima antigua, ¿sabéis lo que son las mortajas, no? Las mortajas es en lo que se envuelve al muerto. Hay un dicho antiguo que dice que las mortajas no tienen bolsillos. Las mortajas no tienen bolsillos. Es obvio que al plano de luz no nos vamos a llevar nada de lo que podamos meter en bolsillos.
en el sentido metafórico del término. Ni cuestiones de bienes materiales, de riqueza, ni el éxito, ni la fama, ni el reconocimiento, ni el no sé qué, ni el no sé cuánto. Todo eso tiene que quedar antes. Pero ojo, hay elementos de apegos, de tendencias a placeres o cadenas, hilos de sufrimiento que su disolución a lo mejor no es sencilla. Esto es cada uno con uno mismo. Es decir, nadie es nadie como para decirle, pues esto que tú estás viviendo es una cadena que se va a tardar mucho en disolver cuando te mueras. Depende. Eso va a depender de cada uno. Pero desde la reflexión de cada uno, cuando hay elementos en nuestra vida de conflicto, eso ata. Ese padre, por ejemplo, que no se hablaba con sus hijos, al que hacía referencia en el caso de lo que antes compartía, eso ata. A uno lo atará más, a otro lo atará menos, pero eso tiende a atar. Cuando tú en tu vida has originado daño, cuando has tenido comportamientos egoicos, egocéntricos, codiciosos, envidiosos, violentos, eso ata. Ese mundo emocional, ese mundo mental se va cargando por ese tipo de cosas y diríamos que cada uno tiene una vibración emocional y mental en función de su vida, en función de su propia vida. Pues bien, cuando llega el momento del fallecimiento físico, ese mundo emocional y ese mundo mental puede tardar más o menos en disolverse. Está llamado a disolverse, pero puede tardar tiempo. Este proceso de purificación, donde el elemento emocional y mental se va disolviendo, o debe irse disolviendo, es lo que en el mundo cristiano se conoce como purgatorio. La palabra suena un poquito rara, pero es simplemente una purificación. El elemento emocional y mental tiene que disolverse. El físico y el etérico se han quedado ya aquí, pero esos dos componentes, el emocional y el mental, tienen que disolverse. Por eso se habla de que en el tránsito se lleva a cabo una purificación. Esa purificación es la disolución de tu componente emocional y de tu componente mental. Incluso se habla del infierno. Se habla del infierno en las tradiciones espirituales abrahámicas, pero se habla también del infierno en las tradiciones espirituales orientales. En el hinduismo se llama el Avicii. El Avicii describe una situación muy peculiar. Parece que es bastante excepcional, pero es cuando tienes tan cargado tu mundo emocional y mental que la disolución no se produce. Te quedas ahí pillado en el tránsito, que no hay forma, oye. Eso dice que se vive en una gran sensación de soledad, con mucha tensión, con mucho desasosiego, y eso es lo que se nos describe como infierno. No obstante, incluso en un estado de infierno, en el tránsito se deben vivir experiencias como para que finalmente esto se vaya disolviendo. No obstante, hablaremos de algunas excepciones que son rarísimas en las que esto no se produzca. Lo que sí me interesa recalcar ahora y mucho es que nuestro mundo emocional y mental no se disuelve como le pasa al físico instantáneamente, ni como le pasa al etérico en 2, 3, 4 días, sino que se van a disolver tardando más o menos tiempo en función de que lo tengamos más o menos cargado. Y que es imprescindible. Hemos salido de la habitación del plano físico, vamos hacia la habitación del plano de luz, pero para que entremos en la habitación del plano de luz es imprescindible que en el tránsito se disuelva el componente emocional y el componente mental. Y entro un poquito más en detalle todavía. Cuando el componente emocional y el componente mental no se ha disuelto, cuando una persona al fallecer tiene su componente emocional y mental por los apegos, por las circunstancias egoicas y egocéntricas de su vida, por los conflictos, etc. Cuando eso está ahí, densificado, lo que se vive en el tránsito está perfectamente descrito y tiene como dos fases. Vamos a hablar ahora no de lo normal, que es que nuestro mundo emocional y mental, en fin, no esté demasiado densificado y por tanto el proceso de disolución sea moderada o medianamente rápido,
y pasemos al plano de luz. En el ámbito de las tradiciones espirituales, algunas hablan de días de los que dura el tránsito. Pero por favor, esto tomarlo solamente de forma metafórica, no tomarlo al pie de la letra. Por ejemplo, en el mal titulado libro tibetano de los muertos se habla de 49 días. Esto no son matemáticas puras. Pueden ser 49 días, pueden ser más días o pueden ser menos días. En el caso del libro tibetano de los muertos, los 49 días es el tiempo que los monjes budistas acompañan al desencarnado. En la tradición budista, cuando alguien fallece, el monje no termina ahí su labor, sino que lo acompaña en el tránsito al que ha desencarnado. Para ello utilizan unos mantras que vienen de la noche de los tiempos, que recitan. Y recitan con esa voz ronca que le sale a los monjes budistas, en el entendimiento que en el tránsito el último sentido que vamos perdiendo es el oído, y que por tanto todavía se puede mantener una comunicación con el desencarnado, eso sí, con un tono de vibración muy peculiar, y lo que leen, ese mantra, es una llamada continua a que siga su camino, a que no se detenga, a que no mire a esta orilla, sino que ya ponga toda su atención a la siguiente orilla. Y le están recordando permanentemente al desencarnado que siga su camino, que continúe para adelante. En el ámbito católico esto ha existido. Ha habido una orden llamada la de los fosenses, que durante mucho tiempo han gestionado cementerios en España. Y los fosenses no solamente enterraban a los muertos, sino que le hacían este acompañamiento después. Dentro de la orden de los fosenses hubo una especie de división, porque esto parece que lo habían olvidado, y hubo una división que organizaron la orden de la resurrección, que hacen también esta labor, acompañar al fallecido más allá del fallecimiento, acompañarlo en el tránsito. Pero aunque, como en este libro budista se hable de 49 días, estos formatos son metafóricos, pueden ser más o pueden ser menos. En el caso de que una persona tenga muy densificado su componente emocional y mental, lo primero que va a experienciar en el tránsito es no darse cuenta que se ha muerto. Esta es la plasmación vivencial que tiene cuando una persona, su mundo emocional, su mundo mental, está muy cargado. Yo quería preguntar, sí. La emoción de la persona no muerta, una vez que muere, lazos emocionales pueden ser que te aten aquí, pueden ser la familia que tú dejas. Claro. Tus hijos. Por supuesto. Pregunta a la compañera o plantea a la compañera si esos lazos emocionales pueden ser la gente que deja y que tú quieres. Ahora irán saliendo algunos casos. Hay un caso precioso que yo tuve oportunidad de vivir, de una señora que fallece en accidente de tráfico. Esa señora se queda pillada en el tránsito. No quiere irse al plano de luz. Toda su obsesión es seguir en contacto con el plano físico. ¿Por qué? Porque en el momento de su fallecimiento tiene una hija de 4 años y un hijo de 2 años. Y ella dice que ya no se va, que ella quiere seguir aquí. Pero si estás muerta, no puedes seguir en el plano físico. Bueno, pues lo más cerca posible del plano físico. Y no había forma de que siguiera su camino hacia el plano de luz. Ahora hablaremos de eso. Cuando nuestro mundo emocional y mental está cargado, lo primero es que no nos damos cuenta que hemos fallecido. Y seguimos haciendo nuestra vida ordinaria como si estuviéramos vivos. Incluso vamos a nuestro trabajo. Tiene bemoles, ¿verdad? Incluso muerto va a seguir trabajando, hombre. Libérate ya. Libérate ya. Hasta muerto va a seguir trabajando. Sin embargo, hay algo que te lleva a creer que sigues vivo. Yo sé que esto cuesta trabajo entenderlo. Bueno, vamos a ver, un muerto, ¿cómo no se va a dar cuenta que está muerto? ¿Cómo va a poder seguir haciendo su vida normal? Esto es absurdo. La película El sexto sentido. Si no la habéis visto, verla. Si la habéis visto, volverla a ver, sabiendo el final, que es que él está muerto. Verla otra vez, porque lo va narrando de una forma preciosa.
Y aunque le veáis 10 veces, veis que las cosas que va viviendo Bruce Willis, él estando muerto siempre da una explicación como si estuviera vivo. No me detengo en ello, pero en particular, él sigue volviendo a su casa y sigue hablando con su mujer y sigue queriendo tener conexión con su mujer. ¿Y todo el mundo lo ve? ¿A Bruce Willis? No, no lo ve nadie. El niño, ¿no? El niño. A Bruce Willis, como está muerto, solo lo ve el niño. Pero él cree que lo ve todo el mundo. Él sí cree que lo ve todo el mundo, porque no sabe, no se da cuenta que está muerto. Pero claro, él se pone delante de su señora y le habla. Y la señora no le responde porque la señora no tiene el don que tiene el niño y no lo ve. Él le da una explicación. Siempre buscan explicaciones. Vaya tela a lo enfadada que está conmigo. Y es verdad que él, en su vida cotidiana, antes de morir, siempre llegaba tarde, la profesión le atraía mucho y siempre estaba liado. Y dice, otra vez se enfadó mi mujer conmigo. En la película, si la volvéis a ver o la veis por primera vez, se va viendo cómo esta persona hace su vida normal, entre comillas, estando muerto, y cómo todo encaja para que él crea, y la explicación que él le da para que encaje, para que crea que sigue vivo. Eso sí, hay un momento determinado en el que la realidad se impone. O sea, este primer estadio de no darte cuenta que has muerto es transitorio. Antes o después, la realidad tiene que imponerse y te das cuenta que has muerto. Es lo que le pasa a Bruce Willis en la película, ¿verdad? Hay un momento determinado, hay un accidente delante de él y él ve salir al muerto del accidente. Y entonces cuando él empieza a darse cuenta que él está muerto y por eso ve al muerto. No es que tenga el don como el niño, sino que él al estar muerto está viendo al otro muerto. Ocurre algo en definitiva que permite que te des cuenta. Y entramos en la segunda fase. Estamos hablando cuando los elementos emocionales y mentales están cargados, ¿eh? Entramos en una segunda fase. Si tu elemento emocional y mental no está demasiado cargado, has tardado en darte cuenta, pero finalmente te das cuenta. Si tu elemento emocional y mental no está muy cargado, al darte cuenta, lo aceptas. Al darte cuenta, lo aceptas. Oye, que estoy muerto y no me había dado cuenta. Y lo aceptas. Es lo que le pasa a Bruce Willis en la película. Bruce Willis en la película, al final de la película, se da cuenta que ha muerto y lo acepta. La escena ya final es muy bonita, que es la despedida de su señora, a la que le está dando la tabarra entre comillas, mientras que estaba muerto creyendo que estaba vivo. Es la despedida de su señora. Una despedida que en el mundo de los fallecidos suelen utilizar mucho el ámbito de los sueños, para tener esa comunicación. Y si recordáis la película o lo que le habéis visto, él hace una despedida muy bonita y se despide de la mujer diciéndole que está bien, que se encuentra bien y que siempre la acompañará, aunque sea desde el otro plano. Y Bruce Willis transita al plano de luz. Ha dejado atrás ya sus elementos emocionales, sus elementos mentales están disueltos y él se va al plano de luz. Bruce Willis se ha dado cuenta por fin y al darse cuenta lo ha aceptado. Pero ¿y si no lo acepta? Porque puede ser que no lo acepte. Esta señora, la de la niña de 4 años y el niño de 2, se había dado cuenta que estaba fallecida, pero no lo aceptaba. Ella quería seguir estando en conexión con este plano porque es donde están sus hijos. Hay un caso, haremos un descanso a las 12:30, faltan 10 minutos. Hay un caso que es muy divertido y me encanta contarlo, porque estamos hablando de un tema serio y también nos tenemos que reír, ¿no? Sin olvidar que es un tema serio. Hay un caso muy divertido de un amigo que vive en Sevilla, Antonio López. Antonio tiene el don del que estamos hablando y es conocido. En Sevilla es conocido y reconocido por este don. Por supuesto que no todo el mundo se cree este tipo de cosas. Antonio tiene una hermana y la hermana tiene una amiga que gestiona una peluquería en una zona de Sevilla céntrica que es la Alameda de Hércules. La dueña de la peluquería nunca estaría aquí, porque, bueno, hasta que le pasó lo que le pasó, nunca hubiera estado aquí, porque este tipo de cosas, tonterías, patrañas. Pero en su peluquería empiezan a pasar cosas raras. Cuando un desencarnado está en el tránsito, se da cuenta de que ha muerto y no lo acepta,
va a buscar todos los medios a su alcance para seguir incidiendo en el plano físico. Va a desarrollar habilidades en el tránsito, en la habitación intermedia, va a desarrollar habilidades para seguir en conexión con el plano físico, porque no quiere irse a otro plano, él quiere seguir aquí. Y aunque físicamente no existe, va a buscar formas para incidir, para influir, para conectar con este plano. Son todos los fenómenos que nos narra la parapsicología. Y es lo que pasaba en esa peluquería. En esa peluquería las luces se encendían y se apagaban. Las sillas se movían solas. Los secadores se encendían y se apagaban cuando le daba la gana. Los peines salían volando. Entonces, la señora que gestionaba la peluquería, que de este tipo de cosas nada de nada, pero claro, se estaba quedando sin clientela. Y eso para ella sí era un serio problema. Entonces, aunque no creía en nada de nada, habló con la hermana de Antonio, oye, que es su amiga. Y ese hermano medio loco que tienes, que dice que habla con gente muerta, ¿por qué no le dice que venga para acá? Por ahí están pasando cosas tan raras que yo ya no sé qué pensar. Antonio no hay que decirle dos veces las cosas, allí se presentó. Pero me llama, me dice, mira Emilio, en una peluquería ahí en la Alameda de Hércules están pasando cosas raras y la dueña quiere que vaya. Vente conmigo. Porque yo he hablado con él mucho del tema de la... Vente conmigo, porque a lo mejor allí hay alguien que se ha quedado pillado en el tránsito. Por lo que me ha contado de luces, de ruido, de... Total, que yo me voy con él. La peluquería no es tan grande como este salón, es la mitad de este salón. Y está la señora y 3 chicas que trabajan con ella. 3 chicas jóvenes. La peluquería tiene la instalación de la peluquería y después un lateral tiene como un pequeño vestuario con una ducha donde las empleadas cuando termina la jornada laboral pues se duchaban antes de irse. Bien, la dueña empieza a contarle a Antonio eso, las cosas que están pasando allí. Antonio nos pide que nos pongamos pegados a la pared y él se sienta en medio de la peluquería, en una silla, como estoy yo, ahora mismo sentado, y nosotros detrás, a su espalda. Y él entra en silencio y no habían pasado ni 2 minutos, empieza a hablar. Antonio empieza a hablar. Nosotros escuchamos lo que dice Antonio, no escuchamos nada más. Pero está manteniendo un diálogo con algo o con alguien. Se pasa un buen rato, hablando. Ya cuando termina, se levanta de la silla, se viene con nosotros y dice, efectivamente, aquí está la presencia de un desencarnado. Ese desencarnado sabe que está muerto, pero no se quiere ir de aquí. Y nos cuenta, voy a resumir, la historia del desencarnado. Que, como casi todas estas cosas, se pueden comprobar, porque tienen nombre y apellidos, porque te cuentan cosas que son comprobables. Esta presencia que hay allí es un desencarnado que en la vida física había vivido en Bilbao. Era comercial de una empresa y había venido a Sevilla a vender los productos de esa empresa, a este establecimiento que estaban fundamentalmente en el centro de Sevilla. La Alameda de Hércules está pegada al centro y él estaba en un hotel alojado cerquita de los sitios donde tenía que ir por su trabajo. Pero uno de los días, iba a venir hasta en Sevilla 3 o 4 días, el segundo o el tercer día, al volver por la tarde hacia el hotel, le dio un infarto de corazón. Cayó al suelo, lo atendieron 2 chicos franceses que pasaban por allí, llamaron a urgencias, pero cuando urgencia llegó, lo único que pudieron fue confirmar que este señor había fallecido. El nombre del señor, el fallecimiento en la calle Amor de Dios, que fue donde falleció, la atención por parte de los servicios de urgencia, todo esto se pudo comprobar. Que no es un tema, todo esto se pudo comprobar. Este señor de Bilbao, lo que le cuenta Antonio es que cuando fallece, él no se dio cuenta que había fallecido. Y que durante 2 días o 3 estuvo manteniendo su vida cotidiana. Iba al hotel, iba a vender el producto, no vendía ninguno, claro. Y había entendido que aquí en Sevilla la gente es muy mal educada porque ni le hablaban, no le abrían las puertas. Pero él le daba una explicación, siempre le daba una explicación a todo, siempre le daba una explicación. El recepcionista del hotel que no lo saludaba, pero en fin, desde aquí la gente están fatalmente educados. Él le daba una explicación a las cosas. Eso sí, al segundo o al tercer día, en ese ajetreo que traía el hombre de ir y volver porque seguía trabajando, al pasar por el mismo sitio donde se había producido el infarto, se dio cuenta. Algo le hizo darse cuenta, pero si yo me he caído aquí, me he muerto.
empezó a recordarlo, empezó a percibirlo, estoy muerto. En ese momento narra este señor de Bilbao que se quedó aturdido, sin saber qué hacer. Y por la acera de enfrente, la calle Amor de Dios es muy estrecha, por la acera de enfrente pasa una morena muy guapa. Esto no es broma, es tal como lo describe. Y dice, bueno, y yo como no sabía muy bien lo que hacer, me fui detrás de la morena. Sigue a la morena entra en una casa, él se va detrás de la morena y la morena entra en la peluquería. De hecho, era una de las chicas que trabaja en la peluquería. Y él entonces entra en la peluquería. Desde entonces no había salido de la peluquería. Y él decía que ya estaba muy bien, que estaba rodeado de mujeres todo el día, que la chica era muy guapa, en particular esta morena le gustaba mucho. Y además, estas chicas se duchaban antes de irse. Y él se metía en la ducha. Esto es verídico, ¿eh? Y él se metía en la ducha, fundamentalmente con esta morena que le gustaba mucho. Y estaba desarrollando habilidades, no solamente el mover silla, y que es como se entretenía, sino que cuando la morena se metía en la ducha, intentaba manosearla. Y que estaba intentando enjabonarla, pero que no conseguía coger el jabón, que cuando hacía para cogerlo se le escapaba. Hasta este momento, allí todos más o menos estábamos también riéndonos, pero claro, al contar lo del jabón, una de las tres chicas empieza a gritar, porque llevaba varios días en los que el jabón se le caía continuamente, y ella no le encontraba explicación por qué se le resbalaba el jabón tan continuamente. Claro, era el otro, que no tiene capacidad física como para coger el jabón, pero que puede incidir y contribuía, que además de que el jabón per se resbala, para que el jabón se le resbalara. Esta chica empezó a gritar, la pobre. Este señor se había dado cuenta que estaba fallecido, pero no lo aceptaba en el sentido de que no se iba al plano de luz. Quería seguir aquí, yo aquí estoy estupendamente. La señora esta, la niña de 4 años y el niño de 2, tremendo, ¿verdad? Ella decía que no, que estaba muerta, pero que ella quería seguir lo más cerca posible de sus hijos. Cuando estamos en esa situación, nuestro mundo emocional y mental está cargado, tardamos en darnos cuenta que hemos fallecido, finalmente la realidad se impone y te das cuenta, pero no lo aceptas. ¿Cuánto tiempo podemos estar en esta situación? Puede ser que sea muy largo. A veces influyen cosas, fijaros, recordar el ejemplo de la cometa, ¿no? A veces influyen cosas que por sentido común no tienen ninguno, pero es que los mundos emocionales y mentales, egocéntricos y egoicos de cada uno. Yo conocí otro caso en un pueblo del sur de Badajoz, de un desencarnado, en un pueblo de 10.000 habitantes donde hay 2 ricos. Y esos ricos tenían una relación aparentemente cordial, pero tenían de verdad una gran rivalidad entre ellos. Uno de los ricos tiene la mejor casa del pueblo y el otro rico la segunda mejor casa del pueblo. Y el segundo rico siempre ha querido tener la casa del primer rico, pero bueno, era del rico 1 y así que no tenía nada que hacer. Pero el rico 1, por llamarlo de alguna forma, muere. La herencia es muy importante, tiene 5 hijos y hacen lotes. Cuando la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ni idea de estas cosas, pero cuando tienen mucha herencia se hacen lotes que sean más o menos equiparables económicamente y entre los herederos se sortean los lotes. La casa, junto con otras propiedades, estaba en uno de los lotes y en el sorteo ante notario le toca al hijo pequeño, que estaba el pobre tieso. Y lo que hace el hijo pequeño es poner en venta todo lo que le ha tocado en la herencia, entre ellos la casa. Cuando la casa se pone en venta, el otro rico dice, esta es la mía, la casa que yo siempre he querido tener, la compro. Y la compra a buen precio, se la compra al chico y se va a vivir a la casa. Pero el rico 1, desencarnado, su mundo mental y emocional estaba cargadillo. Tenía apegos materiales, tenía elementos de conflicto en su vida y estaba en el tránsito, no había ido al plano de luz. Y en el tránsito él quería estar, se había dado cuenta que está muerto, pero quería estar aquí, porque la vida que le iba es esta vida de aquí. Y cuando ve que su rival se ha metido en su casa, dice que esto ni hablar, ¿no? Y en esa casa empieza a pasar de todo. El rico 2, que no es tonto,
a la semana de que allí pasa de todo, dice, este es el otro, que claro, no está dispuesto a que yo viva en la que fue su casa. Este señor dejó la casa y la puso en venta. Creo que sigue en venta. Yo le digo a la gente, hombre, comprarla es una oportunidad. Que posiblemente el desencarnado esté negro porque fue este el que la habitó. Lo mismo si la habita otro, le da igual, ¿no? No, yo no quiero correr riesgo. Nadie quiere comprar la casa sigue ahí. Este señor, el desencarnado, desarrolló habilidades para incidir en la casa y asustar al otro para que se fuera. Cuando desencarnamos, puede ser que primero no nos demos cuenta, y cuando nos demos cuenta, que no lo aceptemos. El ejemplo de la señora con los niños, el ejemplo de este señor de Bilbao, el ejemplo de este señor del pueblo de Extremadura, son ejemplos que nos van a servir para cuando volvamos seguir profundizando más en este asunto. Son ahora mismo las 12:30, 15 minutitos de descanso y a la 1 menos cuarto volvemos. Miguel, vamos a coger el paciente. Miguel, venga, vamos a ir sentando. ¿No se oye? ¿No? No se oye algo. Sí, se escucha muy bien. Sí, probamos, sí. Se escucha al fondo, ¿verdad? Sí. Hay que hablar un poquito más fuerte. Pero no. Claro, sí. Por un aplauso para Andrés, que se lo está curando también. Continuamos con la clase. Aplauso para Satia, que ya ha arreglado los altavoces, el sonido, el cartel y todo está en orden, ¿vale? Y a vosotros por vuestra paciencia. Gracias a Alberto, se le quedó antes. ¿No, Miguel? Alberto, que nos ayudó también, colaborador. Gracias a Enrique Moya por la presencia de esta conferencia, que es todo un lujo tenerlo aquí con nosotros. En algún momento tendrá que colaborar también con La Ventana con alguna charla. Bueno, aprovecho este momento para hacer entrega a Emilio Carrillo de una placa en agradecimiento por toda la confianza y apoyo que nos está prestando. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tenemos varias visitas. Muchísimas gracias. ¿Ya está? Todo Bien, continuamos donde estábamos. Siempre en los descansos hay personas que me plantean algunos asuntos porque a lo mejor se les hace difícil, ¿no?, el plantearlo en público. Arranco con dos temas que vienen además al caso del punto en el que estamos. Hemos hablado de esas ataduras mentales y emocionales, hemos hecho referencia a cómo eso se plasma en la no percepción de que uno ha fallecido, aunque antes o después eso se impone, y a partir del momento en el que te das cuenta la posibilidad, la disyuntiva de que lo aceptes o de que no lo aceptes. Hemos hablado también de casos concretos donde no se produce esa aceptación. Con relación a la comunicación que se produce en el tránsito con nosotros, es decir, los que ya se han dado cuenta que han fallecido, porque mientras que no se dan cuenta están aquí pero haciendo su vida cotidiana y no sé, es que no perciben que están muertos. Una vez que se dan cuenta que han fallecido y no lo aceptan, como comentaba antes del descanso, desarrollan habilidades que conocemos por la parapsicología para incidir en el plano físico. Esas habilidades debéis tener en cuenta que están encontrando en el ámbito de las tecnologías un campo nuevo que antes no tenían. Afectar a temas electromagnéticos para un desencarnado que está en el tránsito es más sencillo que mover una silla. Es decir, mover temas materiales es más complicado que incidir en temas electromagnéticos.
De ahí, por ejemplo, lo de encender y apagar luces. Es más sencillo que el tirar un peine. En el ámbito de las tecnologías os voy a contar un caso que se recoge en el libro este de que hay después de la muerte, que vivió una de las personas que han colaborado conmigo, que es una médico homeópata de Barcelona, tiene consultas en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, y es una persona que percibe, de estas que tienen este don que hemos compartido. Se llama Lourdes Torno. Lourdes Torno comparte un caso con nosotros que sirve para que percibamos cómo, aunque parezca una locura absoluta, el campo electromagnético le da un juego a los desencarnados que están en tránsito, y también el entender lo que a veces se habla de que los desencarnados que están en tránsito pueden como adherirse a alguna persona que está encarnada. No estoy hablando de posesiones demoníacas, no, estoy hablando de que gente que está en el tránsito, que no aceptan su muerte, a veces se pegan, se asocian a personas vivas que están viviendo circunstancias vitales parecidas a las que a ese que está en el tránsito o a esa que está en el tránsito le está haciendo quedarse en el tránsito. O sea, esos temas emocionales, mentales que el desencarnado está viviendo, hay alguien aquí en el plano físico que también lo está viviendo. Y este desencarnado o desencarnada se asocia, se pega a esa persona viva porque por frecuencia vibracional, por sintonía, hay una similitud. El caso que os comento es de una paciente de Lourdes Torno que llega a su consulta con un problema sencillo de resolver, y es una chica que tiene dificultades para hablar en público. Pero no me refiero a dar conferencias, me refiero que cuando está con los amigos, cuando está con la familia, le cuesta expresarse. Tiene como un miedo escénico, pero en el ámbito familiar, en el ámbito de la amistad. Y ante esa traba que tiene, se dirige a Lourdes como médico homeópata a ver si la puede ayudar. Para Lourdes, un caso como este son 3-4 sesiones, no tiene más recorrido el tema. Es un tema de transmitir confianza a la persona, se le acompaña con algún producto homeopático. En 3 o 4 sesiones está el tema resuelto. Sin embargo, con esta chica pasaba el tiempo, pasaban las sesiones y no había forma, no había avances. Y eso a Lourdes la tenía desconcertada. Una mañana al levantarse, en el móvil de Lourdes hay un WhatsApp de esta chica. Cosa que a ella le extraña mucho, porque aunque sus pacientes tienen su teléfono, pero ella tiene estrictamente prohibido que lo utilicen salvo temas de emergencia. Y nunca, por supuesto, para enviar un WhatsApp. Pero hay un WhatsApp de esta chica, que procede del móvil de esta chica, que ella tiene grabado en su agenda. Y el WhatsApp, además de que le extraña que le envíe un WhatsApp, le extraña el contenido, porque lo que pone el WhatsApp es mezzosoprano, que como sabéis dentro de las personas que cantan es una gama, ¿no? Mezzosoprano. Qué cosa más extraña. Total, que entonces Lourdes llama a la chica: oye, este WhatsApp que me has enviado, ¿a qué se debe? Dice Lourdes: yo no te he enviado ningún WhatsApp. ¿Cómo que no me has enviado WhatsApp? Mira tu teléfono, me has enviado un WhatsApp a tal hora que pone mezzosoprano. La chica mira el teléfono y dice: oye, pues es verdad, pero yo te aseguro que yo no te he enviado este WhatsApp. Cosa más extraña. Total, que Lourdes lo que opta es por guardar silencio, centrarse y a ver si percibe algo, porque ella tiene esa posibilidad de percibir. Y a los pocos minutos ella empieza a percibir, está en su casa, esto sucede en su casa, empieza a percibir una presencia. Y con esa presencia, poco a poco, va estableciendo una comunicación. Y lo que le dice esa presencia es que ella, que es una desencarnada, vamos a llamarle una señora desencarnada, es la que ha utilizado el teléfono de la chica para enviar el WhatsApp. Y que le ha enviado un WhatsApp porque ella necesita que le ayude, porque ella no es capaz de hacer el tránsito. Y necesita apoyo. Y en Lourdes cree que puede tener ese apoyo. Y le cuenta a Lourdes cuál es su estado emocional, su estado mental, las cuestiones que la están atando. Y hay un elemento, no el único, no es el único, pero hay un elemento que es que ella tiene un sentido enorme de culpabilidad por haber derrochado, por no haber utilizado adecuadamente el don que ella tenía, que era el don de cantar, porque ella era mezzosoprano y de hecho había hecho carrera musical,
Lo que le ocurre, o le ocurría, es que cada vez que salía un escenario, ella lo pasaba fatal. Y era cantante, y actuaba, pero cada vez que salía a escena era un martirio auténtico. Lo pasaba tan mal, tan mal, tan mal, que decidió dejarlo. Con lo que cortó su carrera musical. Y eso a ella le hizo sentirse muy mal. Y cuando estaba desencarnada, ahí había una culpabilidad, una carga que le estaba dificultando. Fijaros, como cada uno es cada uno, ¿eh? Como lo mismo, cualquiera de estas cosas que venimos compartiendo, a lo mejor para cualquiera de nosotros es una absoluta tontería. Pero ojo, a lo mejor algo que a nosotros nos supone una carga, para los demás es una tontería, pero para nosotros sí nos supone una carga. El caso es que esta mujer estaba en el tránsito y eso pesaba como una losa. Como esta chica tenía un problema similar, no porque tuviera que salir a escena, esta chica no quería hablar en escena, pero tenía ese problema porque tenía una dificultad de comunicación y lo pasaba muy mal. Pues ella se había asociado a la chica. Y en esa asociación es lo que estaba dificultando a la chica el salir del problema. Y el tratamiento de Lourdes no estaba teniendo resultado con la chica porque la asociación de la desencarnada lo estaba dificultando. Lourdes lo que puso entonces fue todo su cariño y su amor para ayudar a la desencarnada a que siguiera su camino. Y cuando lo consiguió, cuando la desencarnada pasó al plano de luz, el problema de la chica se resolvió en una sesión. Ya está. ¿Cómo se hace ese apoyo a los que están en el tránsito? Porque lo mismo, vosotros y vosotras tenéis seres queridos fallecidos y podéis tener la duda. ¿Estarán en el tránsito o estarán ya en el plano de luz? Y por si acaso estuvieran en el tránsito, ¿qué es lo que podría hacer? Pues mire, lo que se puede hacer es muy simple. Lo mismo que hacen los monjes budistas. Unos mensajes de amor, de sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. No te quedes ahí. Sigue hacia adelante. Hacerlo con el mayor respeto. Que no haya intromisiones de mirar al desencarnado por encima del hombro de decir, pero vaya tío tonto, vaya tía tonta. Ese señor de Bilbao que se queda ahí por la de la peluquería, pero tú eres tonto, sigue ya para adelante, hombre. O al de Bilbao, al de Extremadura con el lío de la casa, ¿no? Intentamos que haya un respeto completo. No mirar a nadie por encima del hombro. Y una intención que se le transmite de sigue para adelante, llena de amor. Cuando se puede tener percepciones de que esto no es suficiente, se puede entrar en explicaciones, explicarlo. Bien hablando, aunque estéis solos en la habitación, o bien mentalmente, da igual, lo perciben de la misma forma. Hablándolo o simplemente, entre comillas, por telepatía, aunque en este caso es otra cosa. Comunicarlo. A la señora esta que tenía dificultades para hacer el tránsito, porque tenía una niña de 4 y 2 años, todo lo que se le comunicaba a ella era que se diera cuenta que desde el tránsito, cualquier comunicación con el plano físico siempre está lleno de tensión. Es un contacto frío y tenso. Ella quería conectar con sus hijos, con su presencia, pero empezaba a darse cuenta que los niños estaban aterrados, los niños lloraban. Ella intentaba acariciarlo, ella intentaba, pero los chicos lo que percibían era frío, desarmonía y tensión, porque desde el tránsito no podemos aportar otra cosa. Cuando ella se resistía, el mensaje que se le daba es sigue tu camino, porque desde el plano de luz vas a poder acompañar a tus hijos, pero de otra manera. Y esa manera sí es cariñosa. Esa manera sí es armónica, porque el plano de luz tiene esa armonía que no lo tiene este plano intermedio. A ella le costó trabajo aceptarlo, pero finalmente lo aceptó y siguió su camino. Es decir, a veces hay que darle explicaciones. Esas explicaciones también pueden ser a veces, cuando están despistados, como están, es que miren a su lado. ¿Y eso que miren a su lado qué es? A veces están como si estuvieran mirando para abajo. Es una imagen metafórica, claro, como mirando para los pies. Y no se dan cuenta de que, por ejemplo, hay ya formas de luz que están ahí para acompañarlo, pero no lo ven. Lo tienen a su alrededor y no lo ven porque se están mirando los pies, dicho metafóricamente. Y lo que se le invita es a que miren a los lados, que comprueben que están acompañados
que ahí hay formas de luz, ahora hablaremos de ellas, formas de luz que están ahí para acompañarte. Amén de esa intención de sigue para adelante con amor, si percibís que ahí hay algunas dificultades, transmitidle estos mensajes, que mira hacia los lados para ver que está acompañado de formas de luz que le van a dar la mano para que pase el túnel de luz al otro plano, y también el que perciba que lo que se puede hacer desde el tránsito siempre está lleno de frialdad, de desarmonía y de tensión. Aquí se percibe así, aquí en el plano físico se percibe así. También es importante que nos quitemos algunas cargas mentales a la hora de interpretar lo que sucede después de la muerte. No me cansaré de decirlo, el tránsito lo hace cada uno con esta vida. ¿Tu tránsito cómo va a ser? Pues cómo es esta vida. Y en el tránsito finalmente vas a vivir experiencias dirigidas a que esos elementos emocionales y mentales, esos hilos de la cometa, se vayan disolviendo. Hay un caso específico que es difícil para muchas personas de abordar, me lo ha planteado una persona en el descanso, que es el tema de los suicidios. Y el suicidio. Hay algunos textos que nos dicen que los suicidas tienen que estar en el tránsito un número de años largo, que viene a ser no menos de los años que tendría que haber estado en el plano físico. Es decir, si tú aquí tendrías que haber estado 60 años y te has suicidado a los 30, pues por lo menos 30 años tiene que pasarte en el tránsito. Cuando empecé a indagar sobre ese tipo de asuntos, esto no casaba con lo que yo sentía. Y no solamente no casaba con lo que yo sentía, sino que yo empecé a tener información, gracias a amigos y amigas que ven, de suicidas, que el tránsito lo hacían muy rápido y lo hacían bien, y que estaban en el plano de luz. Y esto no encajaba con lo que por otra parte estaba leyendo en algunos textos. Finalmente, ¿qué es lo que puedo compartir con vosotros y con vosotras? La inmensa mayoría de los suicidios no son actos de libre albedrío y por tanto no computan para el desencarnado, porque realmente no son actos, acciones suyas. Diré, ¿cómo que no son acciones suyas? Si se ha suicidado. Hay que escarbar, hay que escarbar. La inmensa mayoría de los suicidios, el suicidio es la manifestación de un síntoma originado por una enfermedad. Fundamentalmente una enfermedad psíquica. Y el comportamiento suicida no es sino el comportamiento al que esa persona se ve llevado, influido por una enfermedad. De tal forma que el suicidio es el síntoma de la enfermedad. Hay enfermedades de la piel que te producen una mancha en las mejillas, pongamos por caso. Bueno, pues hay enfermedades fundamentalmente psíquicas que lo que producen como síntoma es un estado de desesperación que te impulsa al suicidio. Pero eso es resultado de la influencia de esas circunstancias, en este caso concreto, de esa enfermedad. Es más, hay enfermedades psíquicas que en la medicina oficial, me imagino que con el mejor propósito, pero conllevan a veces medicaciones, y esas medicaciones tienen un enorme impacto y tienden al suicidio. Hay prospectos de algunas de estas medicaciones que se utilizan en el mundo de las enfermedades psíquicas que además lo dicen. Pueden originar impulsos suicidas. Es que hasta lo dicen. El médico, no obstante, entiende que ante la tesitura que está viviendo esta persona hay que darle esa medicación. No voy a meterme yo en eso. Lo que yo quiero recalcaros es que en estos casos que estamos hablando, haya medicación o no haya medicación como influjo de la enfermedad, aquí no estamos hablando de un suicidio. Esto no es un suicidio. No hay un acto de libre albedrío, no hay un acto de conciencia. De hecho, por eso insisto, yo he tenido experiencia, he conocido muchos casos de suicidas que tanto el tránsito como su ya rápida llegada al plano de luz, lo que narran, lo que cuentan, son experiencias fluidas que no casan con esa idea que podemos tener del suicidio. Por fin, retomando el ejemplo del monje budista que llegado un día y una hora dice me voy a ir, daros cuenta que esa persona se está suicidando.
Y es un suicidio consciente. Lo que ocurre es que lo hace desde un plano de consciencia, ¿no? Que le lleva a decir, oye, yo ya he vivido lo que tenía que vivir, y pone fin a su vida de una forma consciente y mediante una técnica alquímica de meditación consciente. Esto lo comparto para que otra de las muchas cosas que es el suicidio, que nos tenemos que quitar, no tantos velos, tantas interpretaciones dolorosas. ¿Habrá suicidas que de una forma absolutamente consciente lo hacen? Pues lo sabrá. Pero de verdad, creo que son una absoluta minoría en el contexto de los suicidios que conocemos cotidianamente y que son simplemente situaciones, circunstancias de la vida, enfermedades o circunstancias absolutamente extremas, radicalmente extremas, que producen unos trastornos psíquicos definitivos o transitorios que tienen esa consecuencia. Antes de hacer el descanso habíamos hablado de el darte cuenta y el aceptarlo. Habíamos también puesto de manifiesto casos en los que esa aceptación no se produce. Ahora vamos a dedicar un tiempo a hablar del otro plano, a hablar del plano de luz, que es muy importante. Antes de entrar en ese plano de luz, quiero hacer referencia a una experiencia que la he dejado ahí, y es, bueno, y la gente, entre comillas, permitidme que lo diga así, normal, y los que no se quedan pillados, y las personas que su mundo emocional y mental no está especialmente cargado y hacen el tránsito de una forma fluida. ¿Qué es lo que viven? O el que le ha costado trabajo darse cuenta, pero finalmente se ha dado cuenta que ha fallecido. Y a lo mejor le ha costado trabajo aceptarlo, pero por fin se ha dado cuenta y lo ha aceptado. ¿Qué es lo que se vive? ¿Vale? A eso vamos a ir ahora. Dime. Sí, quería preguntar que el suicida no decide cuándo está antes de reencarnarse que va a terminar su vida así. No. Es decir, ¿no es una decisión previa igual que el resto? No. Ningún alma... La propia forma de muerte es algo que puede ir cambiando durante la propia encarnación física, y un alma no computa. Ahora en el Devachan, cuando hablemos del Devachan, lo comentaremos con más detalle. Un alma no elige suicidarse, sin menoscabo de que se den circunstancias en la vida que provocan ese suicidio. No. Pero en el caso de esta señora que falleció. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. En el caso de esta señora que falleció, que dejó a los niños pequeños, si ella eligió el momento y cómo morirse, y eligió dejar a esos niños pequeños, ¿qué sentido tiene la negación posterior? Claro. Para comprender esto, te agradezco la pregunta, porque me hace hacer una precisión que es importante. Somos una parte perecedera y una parte imperecedera, vosotros y yo. Coloquialmente, a mí me gusta hablar de que somos coche y conductor. El coche son nuestros componentes perecederos y el conductor los imperecederos. El coche sería, por tanto, los elementos físico, etérico, emocional y mental, y el conductor nuestra parte álmica y espiritual. Quien decide es el conductor. Lo que ocurre es que en nuestra vida cotidiana tenemos que darnos cuenta que siempre, o a veces, estamos tan disociados del conductor que desde el coche no nos damos cuenta de las decisiones del conductor. Estamos tan aferrados al plano físico, estamos tan aferrados al coche, que no percibimos lo que tiene que ver con el conductor. Quien toma la decisión es el conductor, pero nosotros desde nuestro mundo mental no nos damos cuenta. Desde nuestro mundo mental y desde nuestro mundo emocional. El monje del ejemplo, él desde su mundo mental sí percibe el mensaje de su conductor, sí percibe que el conductor ha dicho, ya está, ya he vivido lo que tenía que vivir. Y como él no está identificado, no está aferrado al plano físico, le permite percibir la decisión de quien realmente
Y eso se percibe en el ámbito emocional y mental del monje, que afronta ese proceso con la normalidad y la conciencia que hemos comentado. Pero claro, si nosotros estamos muy identificados con el coche, no tenemos conexión, entre comillas, con el conductor, es como si, no se produce, pero es como si se hubiera producido un corte. Desde nuestro mundo emocional y mental no percibimos, no nos damos cuenta de las decisiones que estamos tomando. Y la vibración, la densificación de nuestro mundo emocional y mental se produce, y eso es lo que es rémora, son las ataduras, es ese trozo del cohete que no terminamos de soltar. Volviendo al trozo del cohete, volviendo al cohete, daros cuenta que cuando se lanza el cohete, lo primero que el cohete suelta es una gran parte del cohete, que es el que tenía el combustible que se ha utilizado para la explosión. Claro, una vez que el cohete ha subido, el combustible se ha gastado, pero ahí está todavía ese tanque enorme donde estaban los muchos litros de combustible ahí almacenados. Eso se convierte en una rémora. Eso sería algo parecido a nuestro cuerpo físico y etérico. Nos ha servido para lo que nos ha servido, ha fallecido, pues lo dejas atrás. Pero el emocional y el mental son como otros componentes del cohete que soltarlos vamos a tardar más o menos, tal como venimos diciendo, en función de su mayor o menor densidad. Y esa densidad se produce porque hay una disociación de lo que realmente somos. Una persona que esté viviendo en consonancia con lo que realmente somos, como un conductor consciente, el tránsito es limpio, fluidísimo, puede durar poquísimo tiempo, porque no hay ningún elemento de carga. Entonces el suicida que decide... Tener en cuenta, vamos a jugar como al juego ese que hay de la patata, que se levanta la mano cuando tenga el micro, hasta que no tengamos el micro. Sí, pero no lo levanto muy fuerte. Bueno, el suicida entonces que decide quitarse la vida, que no es que esté deprimido, ni que tenga una enfermedad, ni que hay algo alrededor de él que por eso lo decide, ¿no? Pero no es una cosa fuerte, impactante, sino simplemente, no sé, algo le pasará cuando se quita la vida. Digo yo, esa persona que se quita la vida y decide quitársela, ¿qué es? ¿Por lo imperecedero o por lo otro? Siempre, cuando se produce un suicidio... ¿Es consciente, me refiero? Cuando se produce un suicidio, el conductor no está presente. Es decir, si el conductor tiene una presencia en tu vida, eso conlleva confianza en la vida, conlleva aceptación y conlleva vivir las circunstancias de la vida aceptándolas. Aunque a tu mente no le guste, la acepta porque cuando se vive desde el conductor, sabes que todo en tu vida tiene su porqué y su para qué. Sea una enfermedad, sea una circunstancia A, B o C que la mente califica negativa. Cuando vivimos desde la consciencia de lo que realmente somos, no hay ningún acto de ese nivel. Ahora bien, eso no significa culpabilizar ni creer que el suicida, como comentaba por los ejemplos que he puesto, esté condenado a un tránsito tremendo o que no esté condenado a no entrar en el plano de luz. Recordad que las religiones este tema lo han dogmatizado tanto que a los suicidas se les negaba incluso ser enterrados en los cementerios religiosos, se les enterraba en los cementerios civiles, como diciendo que este es un alma ya que no tiene perdón. Esos son, perdonadme que lo diga así, absolutos disparates, ¿no? Absoluto disparate. Cuando el suicidio se produce, podemos pensar nosotros, es que esta persona en su vida no había una enfermedad psíquica o no había unas experiencias de depresión o de situaciones tan tremendas como para explicar esto que yo acabo de comentar antes, de que el suicidio se convierte en un síntoma de esa enfermedad o de esa situación. Ante esto, ojo, no me cansaré de decirlo, cada uno es cada uno, y lo que a ti te puede parecer que es algo que no tiene motivo, para esa persona lo puede estar viviendo de una manera que sea traumática. Y es que eso no hay forma de saberlo salvo la propia persona.
Y lo que podemos hacer nosotros son intentos de interpretación, pero son intentos de interpretación. Yo tengo una amiga que hizo una educación, ella y su marido, hicieron una educación preciosa de su hijo, basado en los dones y talentos. De hecho, cuando era pequeño no lo llevaron al colegio. Le dieron la educación en casa, la formación en casa, para formarlo mucho en las cualidades que él tenía. Y ya cuando llegó la época del instituto, el chico, para meterse ya en el sistema educativo normal, empezó a ir al instituto. Y aparentemente era normal. Un día estaban comiendo en el salón de su casa, con la terraza al lado, era verano, la terraza estaba abierta, el chico se levantó, se fue al balcón y se tiró. ¿Qué es lo que estaba viviendo? Los padres no lo sabían, pero estaba viviendo una situación de, no sé cómo llamarlo, de bullying, de acoso en el colegio. Él, que nunca había vivido en ámbitos colectivos, ahí estaba viviendo algo que a lo mejor para otra persona es lo normal en las clases. Pero a él, que por decirlo de alguna manera venía muy limpio, eso se le hizo imposible de soportar. Claro, si tú describes lo que esa persona ha estado viviendo en el aula, dices, pero eso no es como para suicidarse. Vamos a ver, cada uno es cada uno. Y para ese chico se le hizo imposible. Salen demasiadas noticias, lo que pasa es que los periódicos lo tienen ahí muy perdido. Por ejemplo, de suicidios por los desahucios. El otro día, hace una semana, se ha producido el último que yo conozca. Dice, hombre, pues tampoco es para tanto. Dice, hombre, sí, es para tanto que te quiten tu casa, pero de eso a quitarte la vida, es que depende. Es decir, es que el intentar nosotros meternos en la otra persona para explicarla, cada uno es cada uno. Yo lo que haría ahí es un llamamiento a que no juzguemos, y que lo que nos inspire sea la compasión y el amor, ¿no? Y mi convencimiento absoluto, por lo que estamos compartiendo hoy aquí, por lo que compartí en la charla ayer, por lo que comparto en todo sitio y por lo que digo, es que en todo está el amor. Y que cuando nos hacen explicaciones muy tremebundas, normalmente, no me atrevo a decir que en todos los casos, pero normalmente no son ciertas. Porque no tengo ningún tipo de duda que hay un orden divino en todo. Y ese orden divino está lleno de amor. Y el tema de los castigos, de no sé qué, de no sé cuánto, ojo. Y el tema de la culpa. El tema de la culpa. Fijaros, otro tema importante, la culpa. El factor de amarre que hace en el tránsito, las dificultades que nos causa en el tránsito. Os pongo un ejemplo, que es precioso, y además está descrito en el libro tibetano de los muertos. Y es muy curioso, y es un elemento muy importante de información sobre la culpa. Cuando los monjes tibetanos empiezan ese rezo que os digo, que están 49 días, hay un momento en el que ya se está llegando al final de esos 49 días. Y entonces sus cánticos van dirigidos a que el desencarnado no le haga caso al viejo de la balanza. ¿Qué es eso del viejo de la balanza? ¿Qué es eso del viejo de la balanza? Mirad, el viejo de la balanza no existe. Lo más probable es que nosotros en nuestro tránsito no aparezca ningún viejo con una balanza por ninguna parte. Pero ojo, si tú tienes una creencia religiosa en el que cuando vas a entrar en el cielo va a estar, permitirme la broma, San Pedro con la libreta, si tú eso te lo crees, si tú eso lo tienes en tu sistema de creencia, en el tránsito, hablando de esa culpa, cuando ya ves el túnel de luz, cuando ya has completado el tránsito y ya tienes el túnel de luz ahí para entrar, puede ser que te surja esa duda. Oye, ¿y si ahí está el viejo de la balanza? ¿Y si ahí está San Pedro con la libreta? Y me dice, oye, antes de entrar ven para acá y me va a ajustar las cuentas. Y claro, puede ser que las cuentas tengan saldo positivo, puede ser que me mande al infierno. Ante eso me quedo aquí. Y no transito, me quedo aquí. Hasta eso llegamos. Y en el libro tibetano de los muertos se dice, sigue para adelante. Si ves a un viejo de la balanza, porque en tu sistema de creencias no le hagas ni caso, porque nadie te puede juzgar. Eres tú contigo mismo.
todo esto que estamos hablando eres tú contigo mismo. Es que no hay más. Todas estas situaciones de culpa, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto que estamos comentando tiene que ver con nuestra vida de ahora. Que ese es el nexo que no quiero que perdamos nunca. Que estamos hablando de la muerte cuando suceda, pero eso tiene que ver con nuestra vida de ahora. Porque con nuestra vida de ahora estamos fabricando lo que va a ser nuestra muerte. Se produzca dentro de 1 minuto o se produzca dentro de 20 años. Sí, allá al fondo. Sí, yo quería preguntarle, ¿se oye? Sí, sí, perfectamente. Nos estamos centrando en cuando el difunto acepta o no acepta el pasar al plano de luz. Pero cuando somos los presentes, los vivos, los que no aceptamos eso. Perfecto. Las ataduras, los hilos de la cometa, derivan del estado emocional y mental del desencarnado. Cuando estamos ante un moribundo y el moribundo va a desencarnar, ahora hablaremos cuando ya ha desencarnado y lleva un tiempo desencarnado, pero cuando el moribundo va a desencarnar, por lo que venimos compartiendo, coincidiréis conmigo la importancia de generar un estado de paz lo mayor posible, para no alterarlo. Lo lógico es que cuando una persona tiene una enfermedad terminal, primero que lo sepa, porque le estamos negando una información que es fundamental, porque le puede servir para prepararse adecuadamente para el tránsito. Y en el momento en donde está a punto de producirse el fallecimiento, lo que, por sentido común también, y por lo que estamos compartiendo, debemos generar es un ambiente lo más sereno, lo más tranquilo, donde este desencarnado, este moribundo pueda desencarnar con la mayor conciencia posible y con la mayor tranquilidad posible. Venga, ya te vas. En cuanto que salgas del cuerpo, sigue tu camino. Que no haya nada aquí que te pille. Por supuesto, nosotros menos. Te queremos, nos quieres. Sigue tu camino. A veces nuestra ignorancia, no se puede llamar de otra forma, origina aquí todo lo contrario. Origina aquí auténticas convulsiones, llantos, sollozos, gritos. Efectivamente, eso ata. Eso ata. No tendríamos que hablar de una atadura demasiado potente, pero ojo, depende. Porque hay personas que cuando el fallecido ha fallecido, no es que tengan ahí un sufrimiento y uno durante horas o durante días, sino que eso se mantiene en el tiempo. Y eso genera en el desencarnado una sensación de culpa. Hay que verla. Con mi fallecimiento, el dolor que he originado. Y eso origina una culpa. Y esa culpa retiene. O puede retener. Cada uno es cada uno. Pero puede retener. Puede ser una causa de atadura. Con los que estamos aquí, de verdad, si queremos a las personas que han desencarnado, lo que queremos es que evitar esos estados de ánimo truculentos y todo lo contrario, mensajes de amor, de que siga su camino, de que bajo ningún concepto se esté pendiente de nosotros ni esté ahí, que siga su camino. Tenemos que tener la seguridad, además, hablaremos ahora de que en el plano de luz siga habiendo una conexión, siga habiendo un acompañamiento, pero intentar no eliminar este tipo de cosas. Miguel. Enlazando con esto último que comparte la compañera, yo he vivido hace poco 2 casos con sus analogías y sus diferencias. Pero antes de pasar justamente a compartir esto, sí me gustaría, porque me nace de dentro y siento que con las personas que he hablado es un sentir general, agradecerte personalmente, Emilio, que eso de la muerte, el miedo a la muerte, que nos han metido ahí pues tú con esa facilidad de compartir la forma en que lo haces, dramatizando el miedo a la muerte en forma divertida, algo que si aprendemos
a quitarle el miedo a la muerte, tendremos más posibilidad de vivir la vida sin miedo y con más alegría. O sea que agradecerte tu forma, tu claridad y la alegría con que compartes algo tan trágico como nos han metido de la muerte. Eso de entrada. Luego, en enero, os quiero compartir rápidamente 2 experiencias vividas sobre la muerte. En las Navidades, después de haber cumplido mi madre 89 años, la forma en que se hizo, y hace una semana la muerte de mi cuñada. Analogía en cuanto a eso. Primero, la aceptación que iba teniendo mi madre en cuanto a que, bueno, 89 años, ya casi 90, yo creo que ya ha vivido bastante. Y una mujer de mucho carácter, dejarse llevar, dejarse atender, aceptar todo con amor y con un brillo y con una aceptación en su mirada, que tuvo una muerte muy dulce y muy rápida. Nosotros pensábamos que íbamos a tener madre, hablábamos entre nosotros, ¿qué tal está mamá? Tenemos madre para rato todavía. Bueno, la forma en que lo hizo fue rápida, de una forma muy dulce, cosa que la muerte de mi cuñada recientemente pues viene arrastrando durante mucho tiempo, y la no aceptación. Mi madre sí que, por lo que me contaba mi hermano, 1 o 2 semanas antes de fallecer, en forma rápida y muy dulce, le comentaba a mi hermano diciendo, pero no veis vosotros si está la habitación llena de gente, pero no os dais cuenta. Y sobre todo, algo que mi hermano no entendía, dice, y la nena, si la nena está diciendo, me está diciendo con la mano, ven. Mi hermana Paulita, que murió a los 3 años, ella ya estaba... Claro, aquí la gran pregunta, enlazando con lo último que decía esta compañera, es la otra postura de mi cuñada. Toda la vida ha habido mucho cariño, pero su enfoque de la vida y de la mía es muy diferente. Ella siempre ha pensado, y he tenido grandes conversaciones, mira Miguel, no me vengas con mi loca, si yo te tengo mucho cariño y te agradezco estas cositas que tú quieras compartirme, pero yo me muero y aquí se acabó todo. Y yo estoy viviendo ahora la tormenta esa emocional de la que tú hablabas ayer, de mi hermano, que por otra parte, yo no sé, claro, mi cuñada, que yo le estuve desde ese momento mandándole luz, pero hasta qué punto le está reteniendo el sufrimiento, la guerra que tiene mi hermano con la vida. Esto es injusto, los planes que habíamos hecho, tanto sufrir, ¿para qué? O sea, eso entonces le puede retener. Entonces, son 2 realidades vividas recientemente, pero la aceptación o no aceptación claramente vivida. Claro que sí. Gracias, Miguel, por compartirlo. Debemos tener, o sea, incluso en casos como el de tu cuñada, debemos mantener la tranquilidad en el sentido de que esos agarres emocionales, mentales, salvo que de verdad tengan su basamento en circunstancias muy duras, en mucha maldad, no suelen, es decir, se disuelven. En lo que nosotros llamamos tiempo, que no tiene que ver con el tiempo allí, claro, en lo que nosotros llamamos tiempo puede tardar un tiempo, pero el concepto purgatorio, aunque la palabra no nos guste, significa que se va purgando, que se va purificando, que se va disolviendo. Con lo cual, aunque hay una situación dura, esa tensión, esa inclinación, esa orientación hacia que se vaya disolviendo, es ineludible. Salvo en situaciones, insisto, excepcionales de lo que llamamos infierno, Avicii, clac. Pero eso ahí tiene que haber mucha maldad. Tiene que haber mucha maldad, no es posible de otra manera. Cuando nuestro mundo emocional y mental no está cargado y por tanto fallecemos, y es lo que os va a pasar a vosotros y a vosotras. Llegó el momento de lo que estuvimos compartiendo aquella mañana de sábado. Aquí está. Y vais a verlo. Y seguro que vuestra alma, dejadme que avance un poquito, seguro que vuestra alma, esto que estamos compartiendo aquí,
lo va a recordar para ese momento, va a aparecer. Y vais a seguir vuestro camino. Y esas tensiones que tengáis hacia el plano físico, vais a decir, no, ha llegado el momento de seguir. En ese seguimiento no tener ningún miedo. Hoy día hay mucha información en internet de que ahí hay seres que aparentan ser de luz, pero que no son de luz y que lo que hacen es engañarte para que vuelvas a encarnar, porque ellos lo que quieren es precisamente seguir chupando tu energía. Quitaros esas cosas de la cabeza. En el tránsito nadie puede influir en ti salvo tú mismo. O salvo tus sistemas de creencias, que tú fabriques una realidad, que entonces eres tú el que estás abriendo las puertas a esas influencias. Y es verdad que en el tránsito hay formas de luz, pero las formas de luz que hay o son seres queridos, ahora vamos a hablar de ellos, que te ayudan, o también hay entidades de luz que están ahí precisamente para ayudar. Son entidades de luz que están, su servicio es ese, lo hacen en el tránsito. Cuando nos damos cuenta que hemos muerto y lo aceptamos, haya sido rápido o haya tardado, lo primero que percibimos es que estamos fuera del cuerpo, que no tenemos una realidad física. Yo en mi experiencia lo que me vi fue mi cuerpo tumbado en la cama de la UCI y yo que me sentaba y salía de mi cuerpo. Pues ya está. Debido a lo que he vivido, un infarto pulmonar, ya está, he fallecido. Lo que a continuación se percibe una vez que te has dado cuenta y lo has aceptado, es que la vida que has dejado atrás la ves íntegramente. La vida que acabas de dejar, como que acabas de dejar, o si has tardado en darte cuenta, en fin, la vida que has dejado atrás, la ves, la recuerdas íntegramente. Y la recuerdas de un solo vistazo. Esto aquí no se puede explicar porque nosotros vivimos en un contexto de tiempo donde esto se hace muy difícil de explicar. Yo solo puedo explicarlo como el tener un vaso de agua y un chip. Te metes el chip en la boca y te lo tragas. Y al tragarte el chip de tu vida, ¡plaf!, la ves íntegra, entera. Y esto es una cosa preciosa porque lo que, si ya has aceptado, te has dado cuenta y has aceptado, quiere decir que ya estás en armonía, ya estás en paz. El cohete ya está dispuesto a entrar en el otro plano. Y el ver tu vida íntegramente, esto lo consolida más, porque es ese momento mágico en el que ves que todo ha tenido su sentido. Todo. Eso que ahora mismo los familiares que nos ha contado Miguel no ven. Pero esto, ¿por qué? Esto es injusto. Todo tiene su sentido. Los encuentros, los desencuentros, las pérdidas, los sapos que aparecen en la vida, las noches oscuras, las noches luminosas, todo tiene su sentido. Y ves tu vida, y ves que eso que a ti no te gustó que pasara, pero te sirvió para que después esa puerta que se cerró posibilitó que saliera esa puerta, que abrió esa puerta, que abrió esa puerta, y es como una especie de diagrama de tu vida donde todo ves que tiene un sentido profundo. Ves también y percibes la interacción que ha tenido con la gente, porque las situaciones las ves, es como si fuera un tema más holográfico y más holístico, y no solo ves tus sensaciones, no solo recuerdas tus sensaciones del momento, sino cómo los demás vivieron ese momento contigo. Es una experiencia gratísima y muy rápida, porque lo ves todo en un momento. A continuación es cuando suele aparecer estas formas de luz. En mi caso, mi padre y mi madre, mejor dicho, me explico mejor. Junto a la cama aparecen dos formas de luz que yo asocio con mi padre y con mi madre. Pregunta del millón, ¿y por qué sabes que son tu padre y tu madre? Es decir, ¿por qué sabes que son las dimensiones álmicas espirituales que encarnaron como tu padre y como tu madre? También es difícil de explicar, pero dándole vueltas, el ejemplo que me he puesto a mí mismo lo pongo a vosotros. Vamos a salir de aquí a las 2 y algo de la tarde. Vamos a suponer que nos metemos por ahí, a la derecha del hotel, donde está la calle Ávila y la calle Góngora, que son calles populares, y andando por esas calles, camino del coche que tenemos aparcado, de cualquier casa nos llega olor de comida. Es normal, es la hora de la comida, estarán haciendo la comida en cualquier casa. Vamos a suponer que es un guiso de lentejas.
y te llega el olor del guiso de lentejas. Coincidiréis conmigo que al llegarte el olor del guiso de lentejas, tú no estás viendo nada, estás en medio de la calle, de hecho no sabes muy bien ni de qué casa te llega el olor, pero en cuanto que te llega el olor del guiso de lentejas, tú ves las lentejas, las ves, en tu cabeza aparecen las lentejas. No solamente en la olla, que puedes verla incluso ya en el plato, incluso a lo mejor lo saboreas. El olor ha producido la imagen nítida. Bueno, pues estas figuras de luz, su presencia, tienen una fragancia. Posiblemente sea una frecuencia vibracional que tú asocias con lo que fue tu padre y tu madre. Hasta el punto de que le puedas dar una percepción casi física, como pasa con las lentejas. No la estás viendo, pero la estás viendo. Y yo no tuve ninguna duda, mi padre y mi madre. Mi madre me dice, ¿cómo estás, Emilio? Yo sabía que me refería no a mi estado físico, sino a cómo me encontraba en ese momento. Yo le dije la verdad, estoy maravillosamente en paz y en gozo. Y ya aparecieron los hermanos de mi madre, con mi tía María por medio, como os comentaba antes, y con ellos me metí en el plano en el túnel de luz, y ya está. ¿Puede haber algo ahí que una persona que está en absoluta paz se tome un tiempo antes de entrar en el túnel de luz? Fijaros, estamos hablando de alguien que está en absoluta paz, ¿eh? Estamos unos días despidiéndonos. Y son días además para los familiares, para los que nos quedamos aquí, muy bonitos, porque es el momento donde podemos tener esa conexión en paz, en absoluta tranquilidad, que muchas veces es desde el punto de vista de los sueños. También a veces no son sueños, sino que son la sensación de una presencia. Cuando llegan al plano de luz, también lo hacen. Pero claro, estamos hablando ya que aquí no hay tensión, aquí no hay frialdad, siempre son experiencias cálidas. Siempre son experiencias cálidas. A lo mejor alguno lo ha vivido, el sentir aquí una mano que se apoya en el hombro. Pero cariñosamente, cálidamente. Yo lo percibí con mi padre, el ponerme la mano aquí. Pero es algo precioso, cálido, ¿no? A veces son olores, son fragancias. El perfume, las flores que le gustaban, el perfume que utilizaba. ¿De dónde viene ese olor? Recientemente, en un retiro en la Hospedería del Silencio, una persona me comentaba, él totalmente descreída de todo este tipo de asuntos, pero que dando un paseo por el campo en la desesperación del fallecimiento de su esposa, empezó a oler el perfume que utilizaba la esposa. Me emocionó porque fue hace unos días, fue una experiencia muy bonita cuando me lo contaba. Empezó a oler a su mujer. Y claro, se paró, iba por medio del campo, dando un paseo por la naturaleza para descargarse lo mal que lo estaba pasando. Y allí no había nadie por ningún sitio. Y el perfume que utilizaba su mujer no era natural, era artificial. Y lo embargó por completo, ¿no? Eso a él lo hizo percibir, ¿no? Ese acompañamiento de su mujer y la interpretación que él le dio. Estoy contigo, pero tienes que seguir tu camino. No puedes estar viviendo esto con el sufrimiento, el terror con el que lo estás viviendo. Y esa experiencia él lo ha cambiado. Sé que mi mujer está bien, está en lo que tú llamas, Emilio, plano de luz, y yo ya vivo de una forma distinta, ¿no? Hacen muchas veces estos acompañamientos, ¿no?